Déjenme contarles una historia legendaria, la de un mítico dragón negro que habita en Chiapas, un animal digno de un bestiario medieval. Todo comienza cuando en 1829 el naturalista alemán Augustus Wiegmann le da nombre a estos dragones por primera vez. Primero como traquiderma o piel de monedas y luego como Eloderma horridum, que significa piel de clavos horrible. En 1834 publica Herpetología Mexicana, donde nombra a esta especie Eloderma hernandezi en honor a Francisco Hernández, médico del rey Felipe II, y en cuyas obras describe a Caltetepon o Temacuicajuya, nombre con el que los indios de la Nueva España referían a estos saurios. Posteriormente, los afamados naturalistas franceses Auguste Dumerel y Gabriel Vibron revalidaron el nombre Eloderma horridum en su magna obra Histoire naturelle complète des reptiles. En 1956, los herpetólogos, el americano Charles Miguel Bogert y el mexicano Rafael Martín del Campo, publicaron la obra más completa y detallada hasta el momento sobre elodermas, donde se describían algunas nuevas subespecies de Eloderma horridum, entre ellas aquella población negra del estado de Chiapas, la cual sería nombrada Alvarezi, en honor al renombrado naturalista Miguel Álvarez del Toro, quien en su obra Los reptiles de Chiapas detallaría aspectos de la vida e historia natural de estos animales, y asimismo llevaría el crédito de ser quien colectó los ejemplares que usaron Bogert y Martín del Campo en la descripción. Décadas más tarde, en el año 2013, fue cuando los herpetólogos americanos Daniel Beck, Gordon Schwett y Randall Reiser profundizaron en la taxonomía del complejo horridum, donde mediante estudios biogeográficos, moleculares y genéticos determinaron que todas las subespecies serían elevadas a la categoría de especie, quedando así como Eloderma alvarezi. Así que acompáñanos a los intrincados cañones de la depresión central de Chiapas, en busca de este mítico dragón. Y para develar su enigmática historia natural, nos adentraremos en los escarpados riscos que moldean los espectaculares paisajes que lo ocultan. En esta expedición nos internaremos al reino donde aún sobreviven antiguos dioses mesoamericanos, que nos contarán el auge y la caída de las culturas y la naturaleza. Un viaje donde la tierra, el viento y el inframundo nos llevarán a la dimensión oculta de un saurio venenoso que sobrevivió a la era de los dinosaurios. Acompáñanos a explorar el mundo perdido del legendario Eloderma negro. Desde el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez nos dirigimos al zoológico Miguel Álvarez del Toro para reunirnos con Antonio Ramírez Velázquez, curador de la colección de anfibios y reptiles del zoológico, quien nos guiará en nuestra misión, para lo cual primero conocemos a los elodermas en cautiverio y el programa que el zoológico tiene de reproducción para estos animales. Un importante trabajo que permite investigarlos y conocerlos, además de las labores de rescate que realiza el zoológico. Tal es el caso de un enorme ejemplar macho llamado Joel, que Antonio nos presentó para hacer trabajo de divulgación en el recinto exterior de estos animales. Algo muy importante aquí en el SOMAT es que tenemos dos espacios diferentes para el manejo de la especie de Eloderma alvarezi. Uno es a cielo abierto, hacia la intemperie, y otro, ya lo vieron, es en el herpetorio tropical. Toño, obviamente una de las características más importantes de los Eloderma es que son los únicos lagartos venenosos que existen. Entonces, ¿estoy en peligro? No, no estás en peligro porque tú sabes manejarlo correctamente. Eso es una diferencia muy importante.
decimos que este animal es posible un manejo en una escena educativa apropiada, porque con expertos saben qué tanto es la aproximación y el tipo de contacto o manipulación que hay que hacer con él. Puedes bajarlo al suelo para que camine un poco si quieres. En tu casa pues puedes manejar el gas doméstico, puedes manejar la electricidad y no representa un peligro si lo haces correctamente, ¿no? Ahora, Toño, si mordiera, en el caso de que mordiera, ¿qué podría pasar? Sí, si es una mordedura en donde el animal se retiene, causa una herida profunda e ingresa bastante veneno a tu organismo, ahí se hace el problema. Es necesario la aplicación de un antídoto específico contra el veneno del odema. Que existe y se administra en un hospital local. Desafortunadamente no existe. El antídoto se tiene de manera experimental en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ahí sí tienen en existencia el antídoto. Okay. La suerte es que es bastante remota y bueno, a lo largo de 50 años ya que sabemos de esto, no ha habido nunca un accidente serio con respecto a la mordedura de un animal de eso. Ha llegado el momento de emprender la búsqueda de nuestro Eloderma salvaje. Y para eso, nos dirigimos a uno de los sitios más espectaculares de Chiapas. Un lugar ubicado en la Depresión Central, inmerso en profundos cañones, algunos de los cuales tienen paredes de más de 1000 metros de profundidad. Estos lugares escarpados y de muy difícil acceso esconden criaturas misteriosas y fascinantes como este Corytophanes hernandezi, y comienza un largo descenso por los precipicios de este lugar. Se siente como explorar el mundo perdido. Una maravilla geológica diseccionada por el río Grijalva, un laboratorio de la evolución donde las especies se mantienen en condiciones muy diferentes a los sitios que las rodean, una selva vertical que se adhiere a uno de los lugares más espectaculares que mis ojos han visto. Y caigo en cuenta de que me encuentro en una de las expediciones más increíbles en las que he estado en mi vida. Se revela la imponente belleza del Cañón del Sumidero, un laberinto de barrancos y cañadas del cual es casi imposible escapar. Me pregunto cómo se sintieron los primeros naturalistas en explorar esta maravilla. Alucino al pensar que en este lugar se esconde nuestro dragón. Y tras cientos de metros que hemos descendido, el tiempo se nos está agotando y tenemos que emprender el camino de regreso por estas afiladas paredes. La luz está empezando a caer y no podemos quedarnos atrapados en estos desfiladeros. Los animales empiezan a activarse y poco a poco comienzan a aparecer las primeras especies nocturnas. Y justo antes de que cayera la noche, nos llevamos una gran sorpresa. Me encuentro con una de las serpientes más espectaculares que podemos encontrar aquí en la región de la Depresión Central de Chiapas. Se trata de una cascabel tropical. ¿Cuál es? Pues bueno, hay un relajo taxonómico con estos animales, pero por ahora parece que son culminas. Tienen escamas muy rugosas y además tienen unas posiciones espectaculares que adoptan cuando están a la defensiva, como es ahorita. Son serpientes de gran tamaño que, bueno, pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud. Y algo característico de estas serpientes son estas 2 líneas dorsales que tienen en el cuello, en las primeras vértebras del cuello, que bueno, le dan un aspecto muy distintivo a las cascabeles tropicales. Prácticamente todas estas serpientes tienen esta característica de tener unas líneas dorsales. También tienen un cuerpo de forma triangular, que es parte de este distintivo de las cascabeles tropicales. Muchas de estas serpientes tienen en su veneno una serie de componentes que las hacen también diferentes a otras serpientes de cascabel. Principalmente, algunas de estas poblaciones tienen una toxina llamada crotoxina, que es una neurotoxina muy potente que hace particularmente peligroso este veneno. Sin embargo, la mayoría son hemotóxicas, pero cabe destacar que tienen un veneno bastante fuerte y una mordedura de estos animales definitivamente sí puede ser letal.
La distribución de esta especie se encuentra desde los estados de Michoacán, pasando por toda la línea costera del Pacífico, llegando hasta Chiapas y luego entrando en la depresión central. Y antes se metería también a lo que es la cuenca del río Balsas, llegando prácticamente hasta el Estado de México y al Estado de Morelos. Cabe destacar que estos animales eran de gran importancia para las culturas mesoamericanas. Había realmente una especie de idolatría por estos animales, y bueno, es que basta con ver la extraordinaria belleza y el porte que estos animales son, prácticamente obras de arte de la naturaleza, y esto se llevó a la escultura, y lo vemos en las esculturas mayas y lo vemos en las esculturas mexicas, como los crótalos pues estaban muy bien representados, eran parte de las deidades. En este caso Crotalus Ejecatl, Ejecatl era el dios del viento, relacionado al viento. Tenemos muchas otras serpientes como la Jiucoatl, que era la serpiente de fuego, Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, Mixcoatl, la nube de serpiente, Cihuacóatl, la mujer serpiente, en fin, muy presentes en la cosmovisión y en la cosmogonía de las culturas mesoamericanas, que bueno, no me extraña para nada que ellos tuvieran esta gran fascinación por las cascabeles, y estas cascabeles tropicales definitivamente están presentes en el arte de estas culturas. Es bien importante no sacrificar estos animales, son una parte fundamental de la biodiversidad. El desconocimiento, la ignorancia, el miedo no son permisos ni son licencias para exterminar la naturaleza. Debemos aprender a respetar y a valorar lo que desconocemos también. Si la biodiversidad depende de nuestra ignorancia y de nuestro desconocimiento, pues básicamente estamos hablando de que la batalla está perdida. Toda la naturaleza, toda la biodiversidad estaría perdida. Entonces debemos hacer un cambio de valores. No solamente un tema de educación, sino también un cambio de valores. No lo conozco, pero lo respeto. Esto fue un encuentro maravilloso con una cascabel tropical. Y bueno, ha llegado el momento de seguir nuestro camino, pero disfruten a esta maravilla de aquí de Chiapas. Sin duda hemos tenido muchos encuentros muy interesantes esta noche. Ha sido productiva, y justamente en estas condiciones es que se encuentran más anfibios y reptiles cuando hay humedad y hace calor. Sin embargo, nuestro heloderma no salió, pero hemos visto muchas especies fascinantes. Se nos está agotando el tiempo, y encontrar a un heloderma es cuestión de mucha suerte, así que cambiamos de estrategia. Y tras un terremoto impresionante que nos tocó en la noche, amanece como si nada hubiera pasado, y nos dirigimos a probar suerte en un nuevo lugar. Decidimos contratar a un servicio de navegación por el río Grijalva para explorar diferentes puntos que hemos visto interesantes. Los helodermas ahí están, pero es difícil encontrarlos. No son animales necesariamente raros, pero se necesita mucha suerte para coincidir con uno. Pueden estar guardados meses en una cueva o caminar largas distancias atravesando todo tipo de terrenos. Por lo tanto, debemos ampliar nuestra área de exploración. ¿Cómo se habrá sentido Miguel Álvarez del Toro cuando exploró estos sitios recónditos por primera vez? Y pensar que décadas después me hallaría en la búsqueda del dragón que lleva su nombre. Recordar a los cocodrilos gigantes devoradores de hombres y los relatos de su obra Así era Chiapas. Seguimos los pasos de Don Miguel a través de su pupilo, Antonio Ramírez Velázquez, quien conoce mejor que nadie la herpetofauna de Chiapas, y nos avisó sobre un sitio donde apenas se había visto un heloderma. Yo creo que es un heloderma. ¡Qué animal acabamos de encontrar! Miren nada más. Esto es el heloderma negro o heloderma alvarezi.
Es un ejemplar relativamente juvenil, está, digamos, de un color pardo, todavía no tan negro, y ligeramente se le ve un poco del patrón. Esta especie está relacionada a Eloderma horridum, que normalmente son muy característicos por tener un alto contraste en los colores que van entre negro y manchas amarillas, a veces muy pintos, a veces no, muy variables. Sin embargo, Eloderma alvarezi, que es endémico de esta región de la depresión central de Chiapas, es un bicho que es completamente endémico de aquí. Por supuesto, se trata de un lagarto venenoso, prácticamente de los únicos lagartos realmente venenosos que hay en el mundo, que tienen una glándula, que es esta que está aquí abajo, especializada en producir veneno. Sin embargo, con un mecanismo de inoculación relativamente ineficiente. El veneno de estos animales no sirve para matar a sus presas, sirve meramente para la defensa. Sus dientes tienen una ligera insinuación de un canal que, digamos, que permite conducir un poquito el veneno, pero no son como los colmillos de una serpiente, que son completamente hipodérmicos y son huecos y son muy eficientes para inyectar veneno. Para inyectar su veneno, primero tiene que preparar la boca, tiene que empezar a salivar, inundar la boca de veneno. Posteriormente tiene que morder, y tiene unos dientes muy largos, producir una herida grande, y muchas veces se quedan prensados ahí como un bulldog, y cuesta muchísimo trabajo quitarlos, y así es como empiezan ellos a inocular el veneno. Cuando muerden, hacen diversos movimientos musculares de la mandíbula que inducen la liberación de veneno. Y a propósito, ellos son prácticamente especialistas en nidos, se alimentan de huevos, principalmente de reptiles o de aves, y obviamente si pueden atrapar algo, lo atrapan. Sin embargo, ellos son bastante torpes, digamos que no son eficientes para hacer una carrera de persecución con alguna presa, ya que no son muy rápidos. Esta cola gruesa les sirve para almacenar grasa, sobre todo en la época de sequía, que ellos se guardan, duermen durante mucho tiempo en una cosa que se llama brumación. Y aquí es donde van a almacenar toda la grasa para estos periodos donde pues básicamente no va a haber alimento, no va a haber casi agua tampoco, entonces ellos descansan. Posteriormente, al inicio de las lluvias, ellos salen de sus madrigueras, que ellos ocupan madrigueras hechas por otros animales, y comienzan un comportamiento de cortejo y de combate entre machos. Este combate entre los machos es muy característico en serpientes y en lagartos, principalmente varanos, la familia Varanidae, y elodermátidos. Básicamente son los únicos grupos de reptiles que tienen este tipo de combates. Hace entre 260 y 240 millones de años, en el período Triásico, aparecieron los reptiles denominados esquamata o escamados, los cuales se diversificaron a través de la rápida dispersión por el supercontinente Pangea, el cual se encontraba fracturándose y reconfigurándose. En pleno auge de los dinosaurios durante el período Jurásico, surgió un evento que marcaría la existencia de los reptiles para siempre. Aparecería el ancestro común que marcaría el destino de una enorme rama del árbol evolutivo de los escamosos, el clado Toxicófera. Llegarían los primeros reptiles venenosos, el cual tendría un enorme grupo de lagartos y a las serpientes que son derivadas de otros lagartos. Este grupo sostiene que las glándulas venenosas de los reptiles escamados aparecieron una sola vez en su historia evolutiva, dando pie a animales como varanos, monstersaurios o incluso los increíbles mosasaurios marinos. Los mencionados monstersauria constituyen aquel grupo que dio origen a la línea evolutiva de los elodermátidos, mismos que poseen algunos de los mecanismos venenosos más desarrollados. Estesia mongoliensis contaba con surcos en los dientes que funcionaban para desgarrar y administrar veneno como los elodermas actuales. Coviderma pulcrum, de cráneo más alargado, estaba cubierto de osteodermos. Paleosanigua, de más de 2 metros, era un formidable depredador. Algunos fósiles como Paraderma han sido muy difíciles de clasificar, solo conocidos por dientes y osteodermos, mientras que los gliptosáuridos, pese a su parecido a los elodermátidos,
no están relacionados para nada. Tras el evento de extinción de finales del Cretácico, los helodermátidos continuaron teniendo una gran representación en el mundo, como Eureloderma gallicum en Francia. Mientras florecía la megafauna en Norteamérica, entre el Oligoceno y el Mioceno, Lowesaurus matewi ya era casi un heloderma moderno. Heloderma tejana, del Mioceno temprano, hace unos 20 millones de años, tenía osteodermos ligeramente más aplanados que los helodermas actuales. Para el Plioceno y el Pleistoceno, ya existían las especies de helodermas modernas, pero seguían la dinámica climática de su tiempo, algo que variaba en su distribución actual. Hoy en día, cerca de 4.600 especies de escamosos pertenecientes al clado Toxicófera se encuentran entre nosotros, incluyendo grupos que normalmente no asociamos como venenosos. El suborden Angimorpha posee algunas de las especies de lagartijas más tóxicas en la actualidad. El infraorden Paleoangimorpha posee la familia Shinisauridae, originaria de China y muy antigua. Los lantanótidos, con una sola especie viva actualmente, son originarios de Indonesia y son un grupo hermano de los varanos, que son una familia de lagartijas venenosas muy bien representadas en África, Asia y Oceanía, con muchas especies actualmente. Los helodermátidos, con un potente veneno, solo se encuentran en Centro y Norteamérica. Los xenosáuridos son lagartos muy especializados originarios de México, que viven en grietas y a veces son gregarios. La familia Anielidae, aunque parecen serpientes, son lagartijas sin patas que viven en dunas de Norteamérica. Y por último, los ánguidos, un grupo de lagartijas muy diversos que pueden vivir en diferentes hábitats y ser ovíparos o vivíparos. Estos animales llegan a albergar algunas toxinas en su boca, si bien no son peligrosos para el ser humano en absoluto. Algunas familias como Iguania, dentro de Toxicófera, son controvertidos, y el hecho de que pertenezcan al clado Toxicófera no quiere decir que sean actualmente venenosos, ya que de forma secundaria o exaptada han perdido todas las funciones de estas glándulas. Sin embargo, en su saliva se mantienen los precursores para producir toxinas, por lo cual se las coloca dentro del grupo Toxicófera. Y de hecho, en el resto del clado, tanto para serpientes como para lagartijas angimorfas, el veneno no suele ser tan relevante salvo para algunas familias, sobre todo de serpientes. En el caso de los lagartos, muchas toxinas son compartidas entre las familias. Se encuentran principalmente en la boca en diferentes concentraciones. Pero para entender qué es un veneno hay que definirlo. De acuerdo al Dr. Brian Fry, un veneno se define por ser una secreción producida en células especializadas de un animal que se administra a otro animal objetivo mediante una herida y que altera los procesos endofisiológicos o bioquímicos del animal receptor para facilitar la alimentación, la defensa o la competencia del animal productor. Esta definición se vuelve necesaria para disminuir el sesgo antropocéntrico que existe con respecto al concepto cultural de veneno, en donde se asume que aquello que es venenoso es porque afecta al ser humano. Sin embargo, en realidad los venenos muchas veces pueden ser inocuos para el ser humano, pero ser altamente efectivos dentro del marco evolutivo de las especies que lo portan. Vemos que también la piel está cubierta de una serie de escamas osificadas llamadas osteodermos, que cubren toda la piel del animal y son muy duras y evidentemente les sirven para protección. Es un animal realmente interesante por donde lo veamos. Son de actividad diurna o nocturna. Dependiendo la época del año, dependiendo las condiciones climáticas, pueden estar más activos de día o de noche. Sin embargo, básicamente tienden a preferir las mañanas, muy temprano, como ahora, o ser crepusculares en la tarde y algo hacia la noche. Caminan muchísimo. Y bueno, estos helodermas son animales que pueden crecer una talla considerable, casi alcanzando el metro. Son realmente muy interesantes y además son muy simpáticos. Cabe recalcar que aunque son venenosos, no son peligrosos en absoluto. Ellos simplemente tienen un mecanismo que les permite defenderse, pero no hay manera de que tengas una mordedura accidental
con uno de estos animales, a menos, claro, que tú tengas la intención de agarrarlo, de interactuar con él directamente. Ahí es donde podría ocurrir algún accidente. Si te muerde, tienes que llevártela con puros analgésicos y se va a pasar el dolor eventualmente. Sin embargo, al momento es muy, pero muy doloroso. Tienen algunos compuestos su veneno, como es la elotermina y el exendin. Estos son compuestos específicos que de hecho tienen algunas aplicaciones para la medicina, sobre todo para la diabetes tipo 2. También tienen otra toxina que se llama gilatoxina. La gilatoxina es muy interesante porque induce la implantación de un recuerdo traumático bioquímico que se implanta en el cerebro, que cuando te muerde el animal te produce una experiencia tan traumática que básicamente no te vas a querer volver a acercar. Esto es algo característico de los monstruos de Gila, sobre todo, pero también muchas veces estos animales lo tienen, los Heloderma del grupo Horridum, que en este caso es alvarezi. Son animales ovíparos, ponen huevos, que entierran, digamos, en algunos sitios, ahí más o menos arenosos, y bueno, pues llevarán varios meses de incubación estos huevos. Y algo interesante de estos animales es que cuando nacen estos helodermas negros, pues tienen un color relictual ancestral de cuando ellos eran de la especie Horridum, que es de la cual están derivados. Entonces ellos nacen de color negro, con manchas blancas, bandeados de la cola y todo, como los otros helodermas. Y finalmente sufren un cambio ontogénico con el tiempo, es decir, un cambio en el desarrollo, que hace que estos animales pues pierdan por completo esta coloración y se tornen completamente negros. Ellos son muy uniformes. Heloderma horridum es una especie que vamos a encontrar endémica de México, la vamos a encontrar desde el sur de Sonora hasta Chiapas, pasando por otra especie que es Heloderma exasperatum, que este es al contrario de este Heloderma exasperatum se encuentra en los límites entre Sinaloa y Sonora y es muy colorido. Después Heloderma horridum, que lo encontramos a lo largo de toda la costa del Pacífico, entrando por la cuenca del río Balsas y finalmente llegando hasta la costa de Chiapas, siendo que esta población se encuentra aislada por macizos orogénicos y cambios climáticos dentro de la cuenca del río Grijalva, en la depresión central de Chiapas, llegando hasta los límites con Guatemala y estando en una altitud de entre 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 1000 metros. Esto es interesante porque básicamente todos los demás Heloderma horridum pues son bastante bajos en cuanto a altitud. Sí pueden subir un poco, pero siempre pueden estar al nivel del mar, a 0 metros sobre el nivel del mar. México es sin dudas un bastión de enorme importancia para los helodermas. Si bien el monstruo de Gila o Heloderma suspectum se encuentra entre los desiertos de Sonora y el suroeste de los Estados Unidos, el complejo horridum se encuentra siguiendo las selvas bajas caducifolias que corren por el Pacífico mexicano, pasando por la cuenca del río Balsas hasta Oaxaca y Chiapas, dejando una población relicta en el Valle de Motagua, en Guatemala. El periodo Pleistoceno se caracterizó por una dinámica climática compuesta por periodos glaciares e interglaciares. Dichos cambios ambientales modificaban constantemente los ambientes y la geografía de México, propiciando la expansión y contracción de los litorales hasta por 100 kilómetros en algunas zonas, siendo que en los máximos glaciares el nivel del mar llegó a bajar hasta 130 metros. Así, la dinámica ambiental de México y su biodiversidad estuvo sujeta a la expansión y contracción de sus poblaciones en medio de un ambiente cambiante donde el vulcanismo y los glaciares discurrían por extensas áreas del territorio, esto al tiempo que grandes intercambios bióticos ocurrían en América. Durante este tiempo, la megafauna dominaba el territorio mexicano, favorecida por las condiciones secas y frías de grandes áreas del país, y en contraparte, los trópicos quedaron relegados en pequeños refugios ambientales que a la entrada del Holoceno se expandirían y formarían grandes corredores tropicales. La corología actual que integra al mosaico de la herpetofauna mexicana es el resultado de una dinámica compleja, donde el flujo génico entre poblaciones tuvo momentos de conexión y desconexión, expansión y contracción, influyendo fuertemente en la enorme diversidad fenotípica y genotípica de las metapoblaciones que integran las especies.
Finalmente, el auge del periodo cálido que dio lugar al Holoceno hace unos 10.000 años fijó las condiciones actuales de la distribución de la herpetofauna, dando lugar a hibridaciones, movimientos de poblaciones o aislamiento en altas montañas, donde algunos sitios fungieron como relictos ambientales de condiciones climáticas pasadas. La región en la que habita el Heloderma alvarezi es sin dudas una de las más interesantes de México debido a su singular historia biogeográfica. La formación de la depresión central de Chiapas se remonta a la era mesozoica, entre los periodos Jurásico y Cretácico, donde formaba parte de un mar somero, donde se depositaron secuencias de rocas carbonatadas como calizas y dolomías. La separación del continente Gondwana influyó en la configuración tectónica de la zona. Durante el Paleoceno y Eoceno, los eventos de colisión entre las placas del Caribe y la de Norteamérica iniciaron la compresión y deformación de las placas carbonatadas. Esto produjo el cabalgamiento y plegamiento que delimitaron las sierras adyacentes, como la Sierra Madre de Chiapas al sur y los Altos de Chiapas al norte. En esencia, la depresión central de Chiapas es un graben o fosa tectónica, es decir, un bloque geológico que se hunde por la discrepancia entre fuerzas extensionales opuestas sobre la corteza terrestre y un remanente que se hunde producto de un fenómeno de rift tectónico. Durante el Mioceno y Plioceno, los patrones de subsidencia entre la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe produjeron fallas en forma de cizalla, como la falla de Motocintla, que dieron como resultado el hundimiento del terreno en forma de cuenca tectónica o graben. Los movimientos tectónicos continuaron y debido a su naturaleza topográfica, comenzaron a depositarse sedimentos provenientes de la erosión de las sierras adyacentes, mismas que por medio de escorrentía, en conjunción con la forma de cuenca de la depresión, dieron pie a la formación del río Grijalva, el cual, mediante la formación de patrones aluviales y meandros, comenzó a excavar y a modelar el paisaje, dando como resultado el surgimiento del Cañón del Sumidero. La combinación entre estos elementos tectónicos y la sombra orográfica producida por las sierras y montañas adyacentes de la depresión central le otorgaron un clima estable y protegido de fenómenos globales, dando como resultado un refugio tropical estable y una provincia biogeográfica con una gran singularidad biológica, misma que se ve reflejada en los endemismos que no habitan en ninguna otra parte del mundo. La longevidad que tienen estos animales es bastante impresionante para una lagartija. Básicamente pueden alcanzar casi los 60-70 años, es lo que más o menos se estima en base a observaciones que se han hecho en cautiverio, evidentemente. Sin embargo, bueno, ellos pueden alcanzar la madurez sexual relativamente rápido. Es interesante que, bueno, realmente el tamaño apropiado para que ellos empiecen a combatir por las hembras, que también eso estimula muchas veces el cortejo que produce la cópula, pues básicamente van a tardar más años, quizás unos 5 o 7 años en alcanzar la talla, una buena talla, para poder pues ya combatir entre los machos. ¿En qué consiste el combate con otros machos? Principalmente en los juveniles pueden llegar a morder, los inexpertos, los inmaduros, pueden llegar a morderse entre sí. Sin embargo, los otros es una lucha de fuerza, de ver quién derriba a quién. Ellos muchas veces se ponen uno encima del otro, se apalancan con la cola, dan volteretas con la cola y básicamente es como una lucha de fuerzas, es una lucha de dominación. Y eso puede ser muy prolongado, puede llevarse por mucho tiempo. Entonces es algo realmente interesante esto. Entonces, bueno, pues llegó el momento de liberar a este pequeño y pues dejarlo seguir su camino.
Me dirijo al pabellón de la biodiversidad para encontrarme con el Dr. Víctor Hugo Reynoso, uno de los mayores expertos en lagartijas de México, para conocer un poco más acerca de la gran incertidumbre taxonómica que existe sobre el complejo de los Eloderma horridum. Estoy en la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles del Instituto de Biología de la UNAM y no puedo creer lo que tengo frente a mis ojos. El holotipo de Eloderma alvarezi, colectado por el mismísimo Miguel Álvarez del Toro. Sin duda es un ejemplar legendario. Las colecciones científicas son fundamentales para conocer la biodiversidad. Aquí es donde se depositan los ejemplares tipo que sirven para la descripción de las nuevas especies. Y uno de los grandes problemas de la biología actualmente es precisamente definir y delimitar a las especies. Algo que está estudiando Víctor sobre estas enigmáticas lagartijas. Y lo que es muy complejo ahora es los límites de las especies, ¿no? Porque resulta ser que hay más hibridación de lo que uno cree. Entonces tenemos unidades bien delimitadas, que son unidades genéticas, morfológicas, geográficas, bien delimitadas, que les podemos llamar especies, ¿no? Tienen la misma forma, el mismo comportamiento, viven en el mismo lugar, ¿no? O sea, se llaman como genes coacervados limitados geográficamente, ¿no? Bronca es cuando tú tienes que separar una especie de la otra. Esa es la bronca, ¿no? Porque tú tienes esas justamente entradas y salidas geográficas donde una de un lugar sí se puede meter a la otra y sí puede copular con la otra y sí puede reproducirse. Posteriormente, me dirigí al Laboratorio de Sistemática Molecular de la FES Zaragoza para que el doctor Uri García nos hablara más del tema. Respecto a cuántas especies son, bueno, después de ver el trabajo donde asumen varias especies, sí presenta muchas, digamos, debilidades metodológicas, ¿no? O sea, y el principal problema es el muestreo. Si tú alcanzas a ver acá, por ejemplo, todo esto representa lo que conocíamos históricamente como Eloderma horridum. Desde Sonora hasta Chiapas, ¿no? Con varias subespecies, Eloderma horridum alvarezi, etc. Lo que yo veo acá es un continuo. Y si tú ves el muestreo de estos artículos donde proponen diferenciar especies, el muestreo muestra una distribución por parches, que no refleja la realidad. Entonces, eso es un problema que pasa mucho cuando intentamos delimitar especies. Si nosotros analizamos la estructura genética o analizamos la diferencia genética, si tú tomas un ejemplar de acá y lo comparas con un ejemplar de acá, pero omites todo lo que está en medio, pues la diversidad genética o la distancia genética va a ser muy grande. Va a ser muy grande al grado de que podemos llegar a asumir que son especies diferentes, 16, 20%, no sé. Pero eso es porque en realidad estás truqueando esa distancia genética. No estás evaluando la distancia genética dentro de poblaciones continuas. Estás tomando los valores más altos. Es como si tomaras al humano más chaparrito, al humano más grande, y dijeras que son diferentes, porque todos los de allá son grandes y todos los de acá son chiquitos. Y no, así no funciona la ciencia. Entonces, realmente no sé cuántas especies son. Si tú me lo preguntas, yo creo que es un continuo. Probablemente geográficamente lo que más tendría sentido son las poblaciones del Balsas, que fueran algo diferente, porque históricamente hay una historia, o geológicamente hay una historia de separación del Balsas, y probablemente alvarezi en cuanto al istmo de Tehuantepec. Ahora, lo que hemos visto también es que este patrón de coloración negro de alvarezi no es una característica. O sea, tendría sentido biogeográfico, pero definitivamente si alvarezi es válido, no es porque sea negro. El negro responde, desde mi criterio, a adaptaciones como más locales, porque si tú te vas hacia acá, las poblaciones de acá, ya puedes encontrar tanto negras como amarillas. Entonces creo que nos falta mucha evidencia, y lo que necesitamos en el caso de Eloderma para resolver este misterio es un muestreo continuo, algo que no han hecho hasta la fecha. Pero rara vez se tiene la oportunidad de aprender tanto como observar a los animales por dentro. Gracias a la PIMS Charlie Rock Monitor Lizards, pudimos acercarnos a la increíble anatomía de un Eloderma negro.
para lo cual invité a mis amigos Ulises Carrillo y Jerónimo Berruecos, con quienes realizamos esta disección y la documentamos, primero con el objetivo de mostrarles la anatomía venenosa de los helodermas, y tras desprender la piel de la mandíbula, podemos observar unas glándulas agrandadas en la parte posterior de la cabeza, en posición mandibular. Ahí se encuentra el veneno, el cual es exprimido en la boca cuando el heloderma se prepara para morder o cuando muerde, inoculándolo mediante una herida y no a través de colmillos acanalados como las serpientes que tienen la glándula en posición maxilar. Los helodermas poseen adaptaciones asombrosas, son sumamente especializados fisiológicamente, así que comenzamos a abrir el ejemplar. El hígado del heloderma, grande y lobulado, está muy bien adaptado a la ecología del ayuno prolongado que estos animales pueden realizar, así como al metabolismo lento con una gran resistencia a la acumulación de metabolitos tóxicos, sin que esto derive en patologías. El sistema digestivo altamente vascularizado puede digerir presas muy calóricas durante varios días y producir un efecto térmico de los alimentos. El corazón es tricameral, bien adaptado al metabolismo lento y a la hipoxia relativa a la que están expuestos en sus madrigueras. Y podría decirles muchísimas más cosas sobre la anatomía de este animal, pero eso merece su propio video, así que espérenlo próximamente. En la antigüedad, se creía que solo los más virtuosos y valientes guerreros eran capaces de abatir a los dragones. Si encontraban uno y lo vencían, eran dignos de convertirse en leyendas. Como Saint George, que salvó a una ciudad de un dragón terrible que exigía sacrificios humanos. Y como Saint George, yo emprendí la búsqueda de un dragón legendario, el dragón negro que habita en Chiapas. Pero este es uno de los animales más extraordinarios que habita el planeta. Un testimonio viviente de cuando los dinosaurios reinaron la Tierra. Un linaje evolutivo que sobrevivió a una catástrofe planetaria causada por un meteorito. Un verdadero fósil viviente. Y tras casi 2 años de arduo trabajo para la realización de este documental, al fin les presento esta crónica. Los helodermas son un fenómeno biológico complejo que aún excede nuestra comprensión científica. Son un tesoro de la herpetofauna mexicana y del mundo. Y pese a su larga historia evolutiva, hoy se enfrentan a la mayor amenaza existencial que jamás hayan vivido. Una aniquilación biológica a gran escala producida por la humanidad. Un evento de magnitud planetaria que pocas veces se ha visto en la historia de la vida en la Tierra, la 6ª extinción masiva. Lamentablemente, la conservación de la naturaleza y el capitalismo no son compatibles, por lo que temo que esta devastación sea inevitable. Hoy las narrativas de conservación se enfrascan en el falso dilema de decidir qué conservaremos y qué se extinguirá. Pero sabemos que la complejidad biológica no se puede reducir a un listado de especies carismáticas. Estas narrativas caen en la trampa de justificar la aniquilación, porque están alineadas, subordinadas y sometidas al mismo sistema económico y político, que también constituye la peor amenaza a nuestra propia civilización. Cada megaproyecto es una condena a la extinción de todas las especies que no se reconocen como carismáticas, sepultándolas en la omisión y el olvido. Es indispensable alzar la voz en defensa de estas especies y evitar que se exterminen en nombre del falso progreso. Es por esa lucha incansable por conocer y proteger la naturaleza que le dedico este documental al naturalista Miguel Álvarez del Toro y a su heloderma alvarezi.